través de las redes sociales un hermano me pregunta cuál es el debate con más claridad de el llamado Title X, ¿no? O título X o título 10, que es una ley norteamericana y es una ley muy específica que fue aprobada por el Congreso y por el Senado en 1970. Y pongamos el contexto, 1970 estamos en plena revolución sexual, ¿no? Lo que había estallado en la segunda mitad de los 60, el año loco 68, Woodstock, la revolución sexual en los años 70 eran plena revolución sexual, ¿no? Y el Senado y el Congreso aprobaron una ley que fue firmada por el entonces presidente Richard Nixon en 1970, que básicamente creaba un fondo muy importante de dinero para distribuir de parte del gobierno para la promoción de los métodos de control natal, ¿no? Hay una larga argumentación de mitos que se creían entonces y que algunos siguen creyendo de que la contracepción previene el aborto, cuando en realidad existe una correlación entre mentalidad contraceptiva y aborto, ¿no? Pero no voy a entrar a ese tema, lo he explicado en ocasiones anteriores, en puntos de vista más viejos, de cómo la contracepción y el aborto se promueven mutuamente en vez de lo contrario. Y esto con investigaciones científicas. Pues los únicos que han concluido, entre comillas, de que la contracepción previene el aborto es el Instituto Guttmacher, que es de propiedad de Planned Parenthood, ¿no? De paternidad planificada. En consecuencia, la objetividad es la misma objetividad que tiene pues un gato en celo, ¿no? O sea, imposible. Pero volviendo al título 10 o al título X, como se le llama Title X en inglés, volviendo al título 10 o al título X, esta básicamente creaba una oficina en la Secretaría de Salud, en el departamento o el Ministerio de Salud, digamos así, de los Estados Unidos, dedicada al asunto de población, ¿no? Una oficina de asuntos poblacionales. Y recordemos que cae en esta oficina de asuntos poblacionales porque junto con la revolución sexual, teniendo a todo el mundo teniendo relaciones sexuales de todo tipo, en cualquier circunstancia, y habiendo roto el contexto del matrimonio como el contexto en el que las relaciones sexuales se deberían llevar a cabo, que era hasta antes de la revolución del 68, el contexto natural en los Estados Unidos, también en esta época viene el gran horror de la explosión poblacional, ¿no? El temor hoy en día no solamente desmitificado, sino que estamos en el terror contrario, estamos en el terror de saber que en este momento nosotros estamos viviendo la despoblación de sectores importantes del mundo. Pero en esa época había este horror poblacional, ¿no? De que la población iba a explotar. Y entonces se creó una oficina de asuntos de población que era la que manejaba este presupuesto dedicado exclusivamente para dar dinero a quienes promovían el control natal. El título X asigna anualmente una cantidad importante de dólares, aproximadamente unos 400 millones de dólares, ¿no? La cifra ha ido fluctuando entre 317, de ahí subió con Obama a 380, está alrededor de los 400 millones de dólares, digamos así, para redondear en cifras actuales, ¿no? ¿Y qué cosa sucede? Que ¿cómo utiliza el gobierno este dinero para promover el control natal? Lo hace a través de clínicas y organizaciones populares en los Estados Unidos que reciben la financiación del Estado para que estas organizaciones den métodos de control natal a muy bajo costo o de forma gratuita, y muchos la dan de forma gratuita, ¿no? Entonces,
Entre paréntesis, para los que están familiarizados con el asunto, toda esta idea del presidente Obama de crear en los seguros de salud una opción incrustada para facilitar métodos de control natal en Estados Unidos desde 1970, no hay nada más fácil que encontrar métodos de control natal de bajísimo costo o gratuito. Si quiero una cosa más sofisticada, más compleja, y no quiero ir a un centro de distribución para gente pobre, donde me los darían, entonces tengo que ir a una farmacia a pagar el costo comercial. Pero accesible, el control natal está accesible desde el título X, sobre todo porque los métodos de control natal artificial no son caros, son relativamente accesibles, salvo los premium que se compran pues en las farmacias por una mayor cantidad de dinero, ¿no? Y eso lo compra el que quiere. Entonces, el problema con Title X es que el título X, la ley, primero fue aprobada masivamente porque se presentó como una ley que iba a prevenir el aborto, ¿no? Recuerden ustedes que en 1970, cuando se aprueba esta ley, el aborto era ilegal en los Estados Unidos. Recién, 3 años después, se va a legalizar el aborto a partir de la decisión de la Corte Suprema. Pero en esta época se presentó esto como una manera de prevenir los abortos, como algo que iba a frenar la posibilidad de que se legalizara el aborto en los Estados Unidos. Y por eso tuvo tanto apoyo masivo y por eso Nixon lo firmó, ¿no? Entonces, claramente, dado que el aborto era ilegal, los fondos del título X no podían ser dedicados a el aborto. Pero en ese entonces, Planned Parenthood, que presionaba para la legalización del aborto, todavía no ofrecía el aborto porque era ilegal. Aunque muchos dicen que ya en esa época los ofrecía clandestinamente, pero eso es un rumor, no lo sabemos, no está confirmado. Lo que sabemos es que Planned Parenthood, apenas se legaliza el aborto, comienza a proporcionarlo. Entonces, la red de clínicas de Planned Parenthood comenzó a recibir aproximadamente un cuarto, 25% del total del título X. Hoy en día eso equivaldría a unos $100 millones al año de dinero federal para Planned Parenthood. Pero ahora que el aborto es legal, no, Planned Parenthood dice, el dinero que recibimos del título X, ese dinero lo dedicamos exclusivamente a la promoción de métodos anticonceptivos, no los usamos para el aborto. Pero todos sabemos, y los congresistas pro vida en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos saben que todo ese dinero es dinero fusionable. Es decir, si recibo yo $10,000, digamos así, para reparar mi cocina o mi comedor, ¿no? Que alguien me regala ese dinero para reparar mi cocina y mi comedor, yo sé que ahora probablemente puedo construir una piscina, pues porque me sobra el dinero que ya no tengo que gastar en esas cosas. Entonces, la posición de los congresistas pro vida es que ese dinero es un dinero que está directamente favoreciendo al aborto y a las campañas del aborto, a pesar de las normas y de los acuerdos políticos y de la enmienda Hyde que impiden que se utilicen fondos federales para promover el aborto. Entonces, actualmente los congresistas pro vida lo que están tratando de lograr es que el presupuesto para el título X se disminuya dramáticamente. ¿Y se disminuya en qué proporción? En proporción en la cual Planned Parenthood lo recibe. Es decir, la ley existe y esta ley fue una ley aprobada por una gran mayoría porque, como digo, se presentó como la ley que iba a prevenir el aborto, que iba a evitar que se legalizara el aborto en los Estados Unidos. En el Senado recibió 50 votos, es decir, 0 senadores se opusieron a esta ley, ¿no? La firmó el presidente Nixon.
La ley existe y la ley Title X probablemente sea imposible de revertir, no existirían los votos para revertirlo. Y políticamente es explosivo porque una vez más se trata de control natal, con la que la gran mayoría está de acuerdo, no se trata de aborto en la letra, en la letra. Pero al ser dinero que en su gran mayoría, es decir, en un cuarto de todo este presupuesto pasa a Planned Parenthood, los congresistas pro vida quieren detener el flujo enorme y escandaloso de dinero federal que Planned Parenthood recibe. El título X o el título 10 es solamente uno de los caminos, pero Planned Parenthood recibe del gobierno de los Estados Unidos, entre nivel federal y estatal, $500 millones, 500 millones de dólares al año para sus operaciones. Y no hay ninguna razón para que una organización privada abortista reciba esa suma de dinero. Entonces, muchos congresistas pro vida y muchos otros de simple sentido común que dicen, yo estoy de acuerdo con que la mujer pueda abortar, pero no creo que tiene que ser algo financiado federalmente con el impuesto de todos los norteamericanos, incluyendo aquellos que creen en la vida, ¿no? Entonces quieren poner una limitación a este título X y está habiendo un gran debate, como se esperaba, porque recordemos que en Estados Unidos existe una organización multimillonaria financiada por Planned Parenthood que se llama la lista de Emily, ¿no? Y la Emily List es una organización abortista que financia con gran cantidad de dinero las campañas de candidatos al Congreso y al Senado abortistas. Y en consecuencia, tanto en el Congreso como en el Senado de los Estados Unidos existen esclavos de la lista de Emily, de la Emily List. Y son personas que están obsesionadas con el tema y que provienen de estados sumamente liberales, Nueva York, California, Illinois, Connecticut, estados norteamericanos que son profundamente liberales y donde la gente es partidaria en su mayoría es partidaria del aborto. Entonces, como dirían los especialistas en radio, los locutores de radio, quédense sintonizados, stay tuned, ¿no? Quédense en sintonía, porque no sabemos qué es lo que va a pasar durante esta administración, considerando que esta es la primera vez que congresistas pro vida se han organizado de una manera realmente fuerte, firme y orgánica para limitar los alcances y el presupuesto de esta ley y de esta política. Que tengas un buen día.